El pueblo Ainu ha desconcertado a los científicos durante décadas. No se parecen a los japoneses. Su cultura, tradiciones e incluso su ADN cuentan una historia que no encaja en ninguna línea de tiempo histórica conocida. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede un grupo indígena en Japón tener conexiones genéticas que se extienden a través de Siberia, Asia Central e incluso América del Norte? Durante siglos, el Ainu vivió en la isla más septentrional de Japón de Hokkaido, en Sakhalin y las islas Kuril. Su apariencia distintiva, barbas llenas, piel clara y ojos profundos, los diferencian de la gente del Japón continental. Pero sus diferencias van más allá de la apariencia. A diferencia del resto de Japón, que fue formado por la agricultura de arroz y el dominio imperial, los Ainu prosperaron como cazadores-recolectores, confiando en los bosques y ríos para la supervivencia. No tenían lenguaje escrito, ni gobernantes centralizados, pero construyeron una sociedad compleja, con profundas tradiciones espirituales, creyendo que todo en la naturaleza sostenía un alma. Pero aunque la historia recuerda al Ainu como una cultura distinta, sus orígenes son un misterio que ningún historiador o genetista ha descifrado por completo. Los antiguos textos japoneses apenas los mencionan. Durante mucho tiempo, la gente asumió que eran simplemente los últimos descendientes puros del pueblo Jomon, los habitantes originales de Japón de hace más de 14.000 años. Pero la investigación moderna de ADN cambió por completo esa teoría. Cuando los científicos comenzaron a analizar la genética de Ainu, encontraron algo impactante. Su ADN es diferente al de los japoneses modernos. De hecho, ni siquiera coincide completamente con la gente de Jomon. Aquí es donde las cosas se ponen aún más extraños. La gran mayoría de los asiáticos orientales, desde China hasta Corea hasta Japón, comparten ciertos marcadores genéticos. Uno de los más comunes es el haplogrupo O, que se encuentra en más del 90% de los hombres en estas regiones. Pero el Ainu no lo tienen. En cambio, pertenecen al haplogrupo D1b, D2, que es increíblemente raro en todo el mundo. Los únicos otros lugares que se encuentra, Tíbet y las Islas Andamán. ¿Cómo sobrevivió este linaje único en Japón, mientras desapareció de casi cualquier otro lugar? Y no es solo el linaje paterno, el ADN mitocondrial, que se transmite por el lado de la madre, revela una sorpresa aún mayor. Mientras que los Ainu comparten una ascendencia de Jomon, casi el 35% de su ADN materno está vinculado al pueblo de Okhotsk, una antigua cultura marina del lejano oriente ruso. Pero eso no es todo. Su ADN también lleva marcadores que se encuentran en las tribus siberianas, los pueblos mongólicos e incluso los nativos americanos. ¿Podría el Ainu ser parte de una antigua ola de migración que alguna vez se extendió por todo el norte de Asia? Cuanto más científicos cavan, más se profundiza el misterio. Algunas teorías sugieren que los antepasados de Ainu podrían haber sido parte de una migración perdida que tuvo lugar miles de años antes de la historia registrada, posiblemente conectadas con las personas que cruzaron por primera vez a América del Norte. Pero si eso es cierto, ¿por qué todavía están en Japón, mientras sus parientes lejanos siguieron adelante? Aún más desconcertantes, los primeros exploradores europeos que se encontraron con el Ainu en los siglos XVIII y XIX estaban convencidos de que no eran en absoluto asiáticos orientales.
Algunos especularon que estaban conectados a las antiguas tribus caucásicas que de alguna manera habían terminado en Japón. Esta idea ha sido completamente desacreditada por la genética moderna. Pero el hecho sigue siendo: el maquillaje genético único del Ainu los distingue no solo de los japoneses, sino de casi todas las demás población de Asia. Durante más de un siglo, los Ainu fueron casi borrados de la historia. Después de la modernización de Japón, las políticas gubernamentales los obligaron a asimilar, abandonar sus tradiciones e incluso cambiar sus nombres. Su idioma fue prohibido, sus prácticas culturales fueron prohibidas y su singularidad genética casi perdido para siempre. Pero hoy se está desarrollando un nuevo capítulo, con el resurgimiento del interés en la herencia de Ainu y la secuenciación de ADN de vanguardia. Los científicos se están acercando a desentrañar este enigma genético. ¿Podría el Ainu ser la clave para comprender las migraciones prehistóricas en Eurasia y más allá? La historia del Ainu está lejos de terminar. Cada nuevo descubrimiento genético nos acerca a responder una de las mayores preguntas sin resolver de la humanidad: ¿de dónde venimos realmente? Durante décadas se pensó que el pueblo Ainu era el último vínculo directo de Japón con la antigua civilización de Jomon. Pero la genética moderna cuenta una historia mucho más complicada. Mientras más científicos analicen el ADN de Ainu, más se dan cuenta de algo impactante. Su ascendencia no es tan sencilla como alguna vez creíamos. El pueblo de Jomon era los colonos originales de Japón, llegando hace más de 14.000 años y viviendo un estilo de vida de cazadores-recolectores que duró milenios. Dejaron detrás de la increíble cerámica algunos de los más antiguos del mundo y restos esqueléticos que sugieren que tenían características faciales distintas a diferencia de los japoneses modernos. Durante mucho tiempo, los historiadores asumieron que los Ainu eran simplemente sus descendientes directos. Pero entonces, las pruebas de ADN cambiaron todo. Cuando los científicos comenzaron a mapear el genoma de Ainu, encontraron algo inesperado. Los Ainu comparten genétice, vincula al Jomon, pero no exclusivamente. Casi el 35% de su ADN materno proviene de un grupo de personas completamente diferente: la cultura Okhotsk, una antigua sociedad marítima del lejano oriente ruso. ¿Quiénes eran estas personas de Okhotsk? ¿Y cómo se convirtieron en una parte tan importante de la historia genética de Ainu? El pueblo de Okhotsk vivía a lo largo de las costas del norte de Japón, Sakhalín y el lejano ruso oriente desde hace unos 1500 años, hasta que desaparecieron misteriosamente. La evidencia arqueológica muestra que eran personas de mar y cazadores hábiles, utilizando técnicas de pesca avanzadas y perros domesticados para la caza. Pero no eran originarios de Japón. Sus raíces genéticas se remontan a Siberia y la región del río Amur, donde los antepasados de los pueblos de habla tungusica moderna, como los Ulchi y los Evenks, una vez vivieron. Durante siglos, la gente de Okhotsk prosperó a lo largo de las islas norte de Japón. Pero entonces algo pasó. Vanaron. O al menos, eso es lo que pensaban los historiadores. Pero ahora, la genética demuestra que nunca desaparecieron realmente. Se convirtieron en parte del Ainu. Cuando la gente de Okhotsk entró en contacto con los antepasados del Ainu, se mezclaron, tanto cultural como genéticamente. ¿Y el resultado? Un pueblo con profundas raíces de Jomon,
pero también un vínculo genético significativo con los cazadores-recolectores siberianos. Esto significa que los Ainu no son solo el último de Jomon, sino que son algo completamente único. Pero las sorpresas genéticas no se detienen allí. Otro giro extraño en la historia genética del Ainu proviene de su ADN de cromosomas Y, que se transmite de padre a hijo, mientras que la mayoría de los asiáticos orientales, incluidos los japoneses modernos, pertenecen a los haplogrupos O y C. Los Ainu son casi completamente diferentes. Casi el 87,5% de los hombres Ainu pertenecen al haplogrupo D1b, anteriormente D2, un linaje que está casi extinto fuera de Japón. Los únicos otros lugares que existe: Tíbet y las islas Andamán. Esto plantea una gran pregunta. ¿Cómo se concentró un linaje genético que, una vez extendido por Asia, se concentró tanto en estas regiones aisladas? Algunos científicos creen que el haplogrupo D podría ser uno de los marcadores genéticos más antiguos de Asia, posiblemente rastreando a algunos de los primeros humanos en establecer el continente. Pero el hecho de que sobrevivió en un número tan alto entre los Ainu sugiere algo aún más intrigante. Esto no fue un accidente. El pueblo de Jomon, y más tarde el Ainu, de alguna manera, preservó este linaje raro, mientras que otras poblaciones lo perdieron a través de la mezcla y las migraciones. ¿O había algo único en su aislamiento en las regiones del norte de Japón que permitieron que su firma genética permaneciera tan distinta? Y luego está el misterio de su linaje materno. El ADN mitocondrial, que se transmite de madre a niño, cuenta una historia ligeramente diferente. Los Ainu tienen altos niveles de haplogrupos N9b y M7a, los cuales son raros fuera de Japón. Pero aquí está la captura. Algunos de estos linajes maternos también se encuentran en las antiguas poblaciones siberianas e incluso en los nativos americanos. ¿Podría el Ainu estar conectado a las migraciones prehistóricas que alguna vez se extendieron a través del estrecho de Bering y en América del Norte? Algunos genetistas creen que ciertos haplogrupos de ADN MT que se encuentran en el Ainu, como D4, podrían ser evidencia de una población antigua que una vez se propagó de Siberia a las Américas hace miles de años. Todo esto plantea una pregunta importante. Si los Ainu no son puramente Jomon, y si tienen influencias genéticas significativas de las poblaciones de Ojotsk e incluso siberianas, ¿qué significa eso para la historia antigua de Japón? Durante años, la teoría dominante de la historia de la población de Japón fue el modelo de doble estructura, que declaró que Japón estaba originalmente habitado por el pueblo de Jomon, y más tarde, los agricultores Yayoi de Asia continental llegaron y se mezclaron con ellos, formando la moderna población japonesa. Pero el Ainu no encaja del todo en este modelo. Su ADN sugiere una historia más compleja y dinámica, una donde múltiples grupos, incluidos Jomon, Okhotsk y otras tribus siberianas, jugaron un papel en la configuración del pueblo Ainu. Y, sin embargo, a pesar de su singularidad genética, los Ainu casi fueron borrados de la historia. Después de la modernización de Japón, el gobierno obligó a la gente de Ainu a asimilarse a la sociedad japonesa, prohibiendo su idioma y tradiciones. Su identidad distinta estaba casi perdida. Durante más de un siglo, muchos Ainu se vieron obligados a ocultar su herencia. Algunos todavía lo hacen, miedo al estigma y la discriminación que los siguió durante generaciones. Pero hoy,
La genética moderna está devolviendo su historia a la vida. Con cada nuevo estudio, descubrimos más sobre los orígenes de Ainu, sus migraciones y el increíble viaje que los formó en quienes son hoy. Los Ainu no son simplemente el último Yomón. Son algo mucho más misterioso. Un vínculo vivo con los pueblos antiguos que una vez deambulan por todo el norte de Asia, llevando consigo secretos que apenas estamos comenzando a entender. Durante siglos, el pueblo Ainu fue visto como un grupo aislado, desconectado del resto del mundo. Pero cuando Scientologists comenzaron a analizar su ADN, descubrieron algo que reescribió la historia. Los Ainu no eran solo un remanente aislado del pasado de Japón. Eran parte de una antigua red genética que abarcaba continentes. Y una de las mayores sorpresas, sus conexiones inesperadas con las tribus siberianas e incluso los nativos americanos. Para entender esto, tenemos que regresar. Durante la última edad de hielo, hace casi 20.000 años, el mundo estaba congelado, y gran parte del norte de Asia estaba cubierto de vastas glaciares. Pero en el medio de este páramo helado, un puente terrestre conectó Asia con América del Norte, Beringia. Este corredor congelado, que una vez vinculó a Siberia y Alaska de hoy en día, se convirtió en una ruta de migración crucial para los humanos antiguos. Y entre los grupos que viajaron a través de este puente terrestre estaban los antepasados de los nativos americanos de hoy. Durante mucho tiempo, los historiadores creían que estos primeros migrantes provenían de una sola población en Siberia. Pero los estudios recientes de ADN sugieren que no fue tan simple. Las huellas digitales genéticas del Ainu revelan vínculos inesperados con grupos que alguna vez vivieron a lo largo de la cuenca del río Amur, el lejano oriente ruso, e incluso las costas del Ártico de América del Norte. Una de las pistas más grandes, haplogrupo D4. Este linaje materno se encuentra tanto en las poblaciones Ainu como en los nativos americanos, especialmente en las tribus del noroeste del Pacífico. De hecho, cuando los investigadores mapearon la distribución de los subclades D4, descubrieron que algunas cepas que se encuentran en Japón son casi idénticas a las que se encuentran en los restos antiguos de Alaska y Columbia Británica. ¿Podría esto significar que los antepasados del Ainu una vez compartieron un origen común con los primeros estadounidenses? Para responder a eso, necesitamos mirar otro marcador genético clave, el haplogrupo C3. Mientras que la mayoría de las poblaciones japonesas llevan haplogrupos de ADN y D, aproximadamente el 12.5% de los hombres Ainu pertenecen al haplogrupo C3. Este es el mismo linaje paterno que domina grupos siberianos indígenas como Nivki, Evenks y Koryaks. Y que es aún más fascinante, C3 también se encuentra en algunas tribus nativas americanas, incluidos los oradores de Dene de Alaska y Canadá. Esto significa que hace miles de años, una población de antiguos cazadores-recolectores, posiblemente relacionados con las tribus Ainu y siberianas, puede haber sido parte de la gran migración a las Américas. Pero, ¿cómo se formaron estas conexiones? Una teoría es que los antepasados del Ainu, el pueblo Jomón, no estaban completamente aislados en Japón. En cambio, formaban parte de una red de migración y comercio prehistórico, mucho más grande que se extendía desde Siberia hasta las islas del Pacífico. La evidencia arqueológica respalda esto.
La cerámica al estilo de Jomón se ha encontrado en la costa de Siberia, Corea, e incluso hasta la península de Kamchatka de Rusia. Esto sugiere que el pueblo de Jomón no era solo isleños pasivos, sino participantes activos en la navegación y el comercio temprano. Incluso sus herramientas insinúan estas conexiones antiguas. Algunas de las herramientas de piedra de microblade más antiguas, que alguna vez fueron utilizadas por los primeros antepasados de Ainu, tienen similitudes sorprendentes con las que se encuentran entre los antiguos sitios nativos americanos en Alaska. Estas herramientas no fueron una invención local. Se han encontrado estilos similares en Siberia y el noreste de Asia, lo que sugiere una tecnología compartida que se extendió por las regiones durante miles de años. Pero hay un misterio más que hace que el rompecabezas genético del Ainu sea aún más extraño. Se ha detectado un marcador genético único, conocido como haplogrupo X, que se encuentra más comúnmente en Europa y Medio Oriente, tanto en las tribus Ainu como en algunas tribus nativas americanas. Esto es impactante porque haplogrupo X está prácticamente ausente en la mayoría de Asia. ¿Cómo terminó esta firma genética vinculada europea tanto en Japón como en América del Norte, pero no en las tierras intermedias? Algunos investigadores creen que esto podría señalar una migración antigua, que es anterior incluso a los cruces beringianos. Otros especulan que pequeños grupos de marineros prehistóricos podrían haber viajado a lo largo de las costas del Pacífico, saltando de Siberia a Japón y finalmente a América del Norte. Cualquiera sea la respuesta, una cosa está clara: los Ainu no son una isla genética. Son un enlace vivo a una antigua red de migraciones humanas, una que se extiende en todo el borde del Pacífico y más allá. Y, sin embargo, durante la mayor parte de la historia, su historia casi se perdió. Después de que el gobierno de Meiji tomó el control de Hokkaido a fines del siglo XIX, los Ainu se vieron obligados a abandonar sus tradiciones e integrarse en la sociedad japonesa. Su cultura, lenguaje e incluso su propia identidad fueron casi borradas. Hoy, muchos Ainu no se dan cuenta de su propia historia genética profunda. Pero con el análisis moderno de ADN, la verdad finalmente se está descubriendo. Los Ainu no son solo los pueblos indígenas de Japón. Son sobrevivientes de un linaje que los conecta con los antiguos siberianos, los estadounidenses prehistóricos y los primeros exploradores del Pacífico. Su ADN tiene secretos que podrían remodelar nuestra comprensión de cómo los humanos poblaron el mundo, y solo estamos comenzando a desbloquearlos. Durante décadas, los investigadores creían que los Ainu eran una anomalía genética, LAT, distinto y sin cambios durante miles de años. Pero cuando los científicos expandieron su investigación de ADN más allá de Japón, surgió una conexión inesperada que se extendió mucho más allá de Hokkaido y Sakhalin. El Ainu compartió vínculos genéticos con tribus siberianas, poblaciones árticas nativas e incluso, posiblemente, algunos de los primeros estadounidenses. Uno de los descubrimientos más impactantes provino del estudio del haplogrupo de ADN-MMT. Y1, un marcador genético que se encuentra en el Ainu, que se ve casi exclusivamente en los pueblos indígenas del lejano oriente ruso, incluidos los Nivki y Ulchi, de la cuenca del río Amur. Esto sugirió que los antepasados del Ainu no solo estaban confinados a Japón, sino que alguna vez fueron parte de una red más grande de cazadores-recolectores que se movían por el norte de Asia.
Pero la verdadera sorpresa, su conexión con los nativos americanos. Múltiples estudios han encontrado superposiciones genéticas entre el Ainu y ciertos grupos indígenas en América del Norte, particularmente en los genes HLA, los marcadores del sistema inmune que juegan un papel clave en la adaptación humana. Los Ainu comparten haplotipos HLA específicos con tribus como el Tlingit en Alaska e incluso algunos grupos indígenas sudamericanos. Esto es sorprendente porque insinúa un posible enlace de migración antigua, uno que es anterior a la formación de las poblaciones modernas de Asia Oriental. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podría un agente de las islas más septentrionales de Japón estar genéticamente conectados con poblaciones en todo el Pacífico? La respuesta podría estar en el último máximo glacial, un periodo hace alrededor de 20.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, exponiendo puentes terrestres que conectaban a Siberia, Japón e incluso América del Norte. Durante este tiempo, los grupos de cazadores-recolectores podrían haberse movido libremente a través de estas tres regiones, llevando sus marcadores genéticos con ellos. Aún más intrigante, el haplogrupo C-M, 2117 del Ainu, es dominante entre los nómadas siberianos mongólicos y de habla turca. Este es el mismo linaje transportado por los Nivki, los Koryaks y otros grupos siberianos indígenas, lo que sugiere que los antepasados de Ainu alguna vez fueron parte de una vasta migración del norte, moviéndose entre Asia y el Pacífico. Pero si los Ainu están tan vinculados genéticamente a estos otros grupos, ¿por qué son tan diferentes? Una posible explicación es la deriva genética y el aislamiento. A diferencia de los japoneses continentales, que se mezclaron extensamente con los primeros migrantes agrícolas de China y Corea, el Ainu permaneció en sus propias comunidades distintas, permitiendo que persistiera su patrimonio genético único. Sus características físicas, piel de aire, ojos profundos y cabello ondulado, no serán el resultado de la reciente ascendencia europea o caucásica, como algunos han especulado, sino una preservación de los antiguos rasgos del norte de Asia, similares a los vistos en algunos siberianos y poblaciones árticas. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿El Ainu conservó un legado genético que se perdió en otras poblaciones? Eran un remanente de un pueblo antiguo que una vez se extendió por el norte de Asia, solo para ser absorbidos y reemplazados en otros lugares, sobreviviendo solo en las islas remotas de Japón. Estas son preguntas que aún permanecen sin respuesta. Pero una cosa está clara. Los Ainu no son un atípico genético aislado. Son una conexión viva con una historia de migración humana mucho más antigua y más compleja, una que desafía todo lo que pensamos que sabíamos sobre Asia antigua y el Pacífico. A través de los vastos paisajes de Eurasia, desde las costas heladas de Hokkaido hasta los remotos tundras de Siberia y la costa del Pacífico, existe un hilo genético que vincula el Ainu con otros grupos indígenas. Pero, ¿qué tan profunda va esta conexión? Los Ainu, a menudo considerados como un pueblo aislado, en realidad comparten vínculos genéticos y culturales sorprendentes con varios grupos indígenas en Asia e incluso América del Norte. Desenrabiar estas conexiones ofrece una visión asombrosa de las migraciones antiguas, las civilizaciones olvidadas y la intrincada red de ascendencia humana. Durante décadas, los estudiosos asumieron que los Ainu
eran únicamente descendientes del antiguo pueblo de Japón. Sin embargo, la investigación genética moderna pinta una imagen mucho más compleja. Los estudios de ADN han revelado similitudes sorprendentes entre los grupos de Ainu y los siberianos indígenas como el Nivki y el Ulchi, particularmente en el ADN mitocondrial y los marcadores de cromosomas y estas conexiones sugieren una ascendencia compartida que es anterior a la historia registrada. La presencia de Yigiga haplogrupo 217 entre algunos hombres Ainu los vincula directamente a la nómada Nivki de la isla Sakhalin, lo que refuerza la teoría de que los antepasados de Ainu pueden haber tenido un contacto extenso con los cazadores de cazadores siberianos. Aún más intrigante es el posible enlace de Ainu con las poblaciones nativas americanas. Se han encontrado ciertos marcadores genéticos, incluido el haplogrupo mitocondrial D, tanto en las tribus Ainu como en algunas tribus nativas americanas, particularmente entre las personas que hablan de NA de América del Norte. Algunos investigadores argumentan que esto podría ser evidencia de una antigua ruta de migración que conectó a las poblaciones indígenas del noreste de Asia con los primeros colonos de las Américas. Si es cierto, significaría que miles de años antes de la historia registrada, los antepasados del Ainu pueden haber sido parte de una vasta red de migraciones prehistóricas que abarcan continentes enteros. Más allá de la genética, las similitudes culturales también insinúan las conexiones arraigadas. Las prácticas tradicionales de tatuaje del Ainu tienen sorprendentes semejanzas con las de los pueblos indígenas del lejano oriente ruso e incluso del noroeste del Pacífico. Sus sistemas de creencias, centrados en el animismo y una profunda reverencia por la naturaleza, son notablemente similares a los que se encuentran entre los Nivji, los Koryaks e incluso algunos grupos inuit. Podría ser que estas culturas aisladas son fragmentos de una civilización mucho más grande y más antigua que alguna vez prosperó en el Pacífico Norte. A pesar de estos hallazgos fascinantes, quedan muchos misterios. Si bien los vínculos genéticos entre el Ainu y varios grupos indígenas están bien documentados, las migraciones a poco de interacciones históricas exactas que condujeron hasta estas conexiones aún son en gran medida desconocidas. Los antepasados del Ainu, una vez deambularon libremente a través de las vastas extensiones de Siberia y América del Norte, fueron parte de una antigua cultura marítima que comerciaba y viajaba a lo largo del borde del Pacífico mucho antes de la historia registrada. Lo que es seguro es que los Ainu no son una anomalía aislada en la historia humana. Son una pieza crucial de un rompecabezas mucho más grande, uno que continúa desafiando nuestra comprensión de la migración, la adaptación e interconexión humana. Durante siglos, los científicos han tratado de clasificar las poblaciones humanas en modelos genéticos distintos, explicaciones estructuradas de cómo las personas emigraron, mixtaron y evolucionaron. Pero luego está el Ainu, un grupo que se niega a encajar en cualquier marco tradicional. Su ADN cuenta una historia diferente a cualquier otra, una que desafíe las teorías ampliamente aceptadas sobre la ascendencia del este asiático y la migración humana misma. La mayoría de los modelos genéticos del archipiélago japonés se basan en la hipótesis de doble estructura ampliamente aceptada.
lo que sugiere que los japoneses modernos se originaron en dos principales fuentes ancestrales: el pueblo de Jomon, que llegó hace más de 30.000 años, y el pueblo Yayoi, que emigró desde noreste de Asia hace unos 2.300 años. Según este modelo, los Yomon fueron los cazadores indígenas, mientras que los Yayoi trajeron agricultura, metalurgia y una nueva afluencia genética que remodeló la población de Japón. Pero los Ainu complican esta narración de una manera que nadie esperaba. Por un lado, sus marcadores genéticos muestran continuidad con el antiguo Yomon, pero con rastros significativos de ascendencia siberiana e incluso de Asia Central, linajes que no son dominantes en la población japonesa moderna. El análisis de ADN mitocondrial ha revelado que, si bien el Ainu lleva marcadores de Yomon clave como haplogrupo N9b, también tienen firmas genéticas vinculadas a la cultura Okhotsk y a los grupos siberianos indígenas, incluidos los Nivki y las Ulchi. Esto sugiere que el Ainu no permaneció aislado, sino que absorbió las influencias genéticas de todo el noreste de Asia. Otra anomalía se encuentra en sus datos de cromosomas, Itsue. A diferencia de los japoneses continentales, que llevan principalmente haplogrupos O y C, la gran mayoría de los hombres de Ainu pertenecen al haplogrupo D-M55, un linaje que se encuentra casi exclusivamente en Japón, pero tiene profundas conexiones evolutivas con los tibetanos e isleños de Andamán. Esto significa que la ascendencia paterna del Ainu no está puramente Yomon, ni directamente relacionada con los migrantes Yayoi. En cambio, representa un linaje genético que ha estado en Japón durante decenas de miles de años, separados de las principales afluencias genéticas que dieron forma al resto de Asia Oriental. Pero quizás el giro más inesperado es la conexión genética entre Ainu y ciertas poblaciones nativas americanas. Algunos estudios sugieren que los Ainu comparten ascendencia distante con grupos como Tlingit y Haida del noroeste del Pacífico, basado en haplogrupos de ADN mitocondrial compartidos. ¿Podrían los antepasados de Ainu haber sido parte de una migración más amplia que se extendió a través del puente de la Tierra de Bering hacia las Américas? Si es así, su ADN podría tener pistas sobre uno de los mayores misterios de la historia humana: la gente del Nuevo Mundo. Todo esto plantea un gran desafío para los modelos genéticos existentes. Los Ainu no son una continuación simple del Yomon, ni un producto de la mezcla Yayoi. Son un mosaico genético que refleja miles de años de migración, adaptación y supervivencia en uno de los entornos más singulares del mundo. Su ADN obliga a los científicos a repensar cómo las poblaciones se mezclaron en Asia Oriental prehistórica, cuestionando la idea de que Japón fue genéticamente aislado. Al final, los Ainu demuestran que la historia humana no es tan simple como una vez pensamos. No es solo una línea recta de una población antigua a la siguiente. Es una vasta web en la red interconectada, llena de conexiones inesperadas, migraciones perdidas y preguntas sin respuesta. Y a medida que la investigación genética continúa avanzando, una cosa es segura: el Ainu permanecerá en el centro de algunos de los más fascinantes debates en antropología y evolución humana. A primera vista, el Ainu de Japón parece completamente único. Sus rasgos faciales distintos, el cabello ondulado y el estilo de vida tradicional de cazadores-recolectores
los diferencian del resto de Asia Oriental. Pero los científicos más profundos han cavado en su ADN. Han surgido las conexiones más inesperadas. Sorprendentemente, los Ainu comparten lazos genéticos con grupos indígenas de regiones muy diferentes, lugares tan distantes como Siberia, Tíbet e incluso América del Norte. Una de las conexiones más llamativas es entre el pueblo de Ainu y Nivki, de la isla Sakhalin. Ambos grupos comparten haplogrupos de ADN mitocondrial, como G1b e YY1, que rara vez se encuentran en Japón continental, pero son más comunes entre los grupos indígenas siberianos. Esto sugiere que en algún momento de la historia, los antepasados del Ainu no estaban completamente aislados. Interactuaron, intercambiaron o incluso se casaron con pueblos vecinos del norte. Luego está el vínculo entre los Ainu y los tibetanos, una conexión oculta en su ADN del cromosoma Y, el linaje paterno dominante entre los hombres de Ainu, haplogrupo D. Es parte de la misma familia de haplogrupo más amplia que la encontrada en los tibetanos e isleños de Andaman. Este marcador genético es extremadamente raro fuera de Japón. Sin embargo, apunta a una ascendencia antigua compartida que podría rastrear decenas de miles de años, hasta un tiempo antes de que las migraciones importantes dan forma a las poblaciones modernas. Pero quizás la conexión más impactante proviene de todo el Pacífico. Las tierras tribus nativas americanas comparten similitudes genéticas con el Ainu. Los estudios sobre marcadores de genes HLA y ADN mitocondrial han encontrado vínculos entre los grupos Ainu e indígenas, como el Tlingit de Alaska y el Haida del noroeste del Pacífico. Algunos investigadores especulan que los antepasados de Ainu podrían haber sido parte de una ola de migración mucho más temprana que una vez abarcó el estrecho de Bering, mucho antes de que los antepasados de los nativos americanos modernos cruzaran a las Américas. Esta idea se ve respaldada por la presencia de haplogrupo X, un marcador genético raro que se encuentra tanto en algunos individuos Ainu como en los grupos indígenas norteamericanos. El haplogrupo X ha desconcertado durante mucho tiempo a los científicos, porque no se encuentra comúnmente en el este de Asia, pero aparece tanto en la región de Altai, de Asia Central, como entre las tribus de América del Norte. ¿Podría el Ainu ser un puente genético, preservando rastros de una antigua migración que conectó a Asia con las Américas? Todo esto desafía la historia tradicional de la migración humana. Sugiere que mucho antes de la historia registrada, las personas se movían a través de los continentes, interactuaban, compartían genes y dejaron rastros de su existencia en el ADN de poblaciones distantes. Los Ainu no son una anomalía aislada, sino más bien un registro vivo del movimiento humano antiguo, uno que los vincula con algunos de los grupos indígenas más inesperados del mundo. Sin embargo, a pesar de estos fascinantes descubrimientos, quedan muchas preguntas. ¿Cómo se formaron exactamente estas conexiones genéticas? ¿Fueron los antepasados de Ainu parte de una ola temprana de exploradores que llegaron a Siberia, América del Norte y más allá? ¿O ocurrieron migraciones separadas en diferentes momentos, creando huellas genéticas superpuestas? Una cosa es segura: el Ainu desafía todo lo que pensamos que sabíamos sobre la historia genética. Prueban que el pasado está lleno de conexiones inesperadas, que aún esperan ser completamente entendidas. Durante décadas,
Los historiadores y científicos han debatido lo que realmente sucedió con el antiguo pueblo de Japón. Estos primeros cazadores-recolectores prosperaron en el archipiélago japonés durante miles de años. Mucho antes de la llegada de migrantes yayoi de arroz desde Asia continental. Pero a medida que pasaba el tiempo, la cultura Jomon desapareció. ¿O lo hizo? Algunos investigadores creen que la Ainu, los pueblos indígenas de Japón de Hokkaido, son los últimos descendientes vivos del Jomon. Su ADN, tradiciones y características físicas son sorprendentemente diferentes del resto de la población de Japón. A diferencia de los japoneses influenciados por yayoi, que tienen más rasgos genéticos del este de Asia, los Ainu muestran fuertes vínculos con la antigua ascendencia de Jomon. La mayor pista radica en el ADN mitocondrial, el material genético transmitido de madre a niño. Los estudios muestran que una porción significativa de los linajes maternos Ainu coincide con los que se encuentran en Jomon, particularmente los haplogrupos EN9B y G1B. Estos haplogrupos son raros en los japoneses continentales modernos, pero aparecen con frecuencia en las antiguas muestras de Jomon. Esto sugiere una conexión genética directa entre el Ainu y sus predecesores prehistóricos. En el lado paterno, el Ainu transporta a Ikua, haplogrupo DM55, un marcador genético que se remonta a los primeros colonos de Japón. Este haplogrupo es casi inexistente en China o Corea, pero se encuentra en el Tíbet, las islas Andamán y, lo más importante, Jomon permanece. En contraste, las poblaciones japonesas modernas muestran una mezcla de ascendencia de Jomon y yayoi, lo que significa que experimentaron una mezcla genética significativa. Los Ainu, sin embargo, han preservado mucho más de su heritage Jomon original. Más allá de la genética, la Ianu también mantiene rasgos culturales y físicos que se alinean con el Jomon. El pueblo de Jomon era conocido por su cerámica distintiva, tatuajes intrincados y dependencia de la pesca y la caza. Estas mismas tradiciones continuaron entre los Ainu, incluso cuando Japón continental abrazó la agricultura y la urbanización del arroz. Algunas palabras de Ainu y estructuras lingüísticas también parecen ser restos de un lenguaje que es anterior a los japoneses, posiblemente vincularse a la era de Jomon. Pero si los Ainu son los parientes vivos más cercanos del Jomon, ¿cómo sobrevivieron mientras el resto de Japón siguió adelante? Una teoría es que cuando los migrantes yayoi se extendieron por las islas japonesas, empujaron a los grupos de Jomon hacia el norte, en el terreno resistente y menos accesible de Hokkaido. Aquí, podían mantener su forma de vida, mientras que el resto de Japón se transformó bajo la influencia de yayoi. Con el tiempo, se hicieron conocidos como Ainu, mientras que otros grupos descendientes de Jomon se mezclaron con el yayoi o desaparecieron por completo. Sin embargo, la historia genética del Ainu no es tan simple como ser puro Jomon. Estudios recientes sugieren que también llevan ADN de la gente de la cultura Okhotsk, un grupo de mariscos de Siberia que vivía en el norte de Japón y Sajalín hace siglos. Esto significa que si bien los Ainu tienen raíces de Jomon fuertes, también absorbieron las influencias de otras poblaciones a lo largo del tiempo. Aún así, el Ainu sigue siendo el vínculo más fuerte sobreviviente con el antiguo Jomon People. Su ADN
Tradiciones y estilo de vida proporcionan una visión de un mundo que existía hace miles de años. Sin ellos, nuestra comprensión de los primeros habitantes de Japón estaría incompleta. Pero la historia del Ainu todavía se está desarrollando. A medida que avanza la investigación genética, los nuevos descubrimientos podrían revelar aún más sobre su misterioso pasado. ¿Podría el Ainu mantener la clave para desbloquear la historia completa del Jomon? ¿O hay otros restos de los primeros colonos de Japón, ocultos en el código genético de las poblaciones modernas? Una cosa es segura: los Ainu no son solo una gente aislada del norte de Japón, son una conexión viva con un mundo prehistórico, uno que continúa remodelando nuestra comprensión de la historia. Durante siglos, el pueblo Ainu de Japón enfrentó una fuerza abrumadora: la asimilación cultural. Desde el siglo XIX en adelante, el gobierno japonés impuso políticas estrictas destinadas a borrar su lenguaje, tradiciones y forma de vida. Los niños de Ainu fueron obligados a entrar en escuelas japonesas, sus prácticas espirituales fueron prohibidas e incluso sus nombres se cambiaron para adaptarse a las normas japonesas. Sin embargo, a pesar de los implacables esfuerzos para integrarlos en la sociedad japonesa más grande, los Ainu han desafiado la asimilación de una manera que tienen pocos grupos indígenas. ¿Pero cómo? La respuesta se encuentra tanto en su cultura como en su ADN. A diferencia de muchas poblaciones indígenas de todo el mundo, que fueron absorbidas por grupos étnicos más grandes a través de matrimonios mixtos, el Ainu mantuvo una identidad genética distinta, separada de la mayoría influenciada por Yayoi de Japón. Su ADN mitocondrial e hilia cromosómico, y revela una historia de resiliencia y continuidad que se remonta a miles de años. Los estudios de ADN mitocondrial muestran que los linajes maternos de Ainu tienen una fuerte conexión con el pueblo de Jomon, los cazadores-recolectores originales de Japón. Los haplogrupos como N9b y GG1b, que son raros en los japoneses continentales modernos, se encuentran en altas frecuencias entre los restos esqueléticos Ainu y Jomon. Esto sugiere que incluso cuando Japón se sometió a olas de migración y cambios culturales, los Ainu lograron preservar una gran parte de su antigua ascendencia. En el lado paterno, los Ainu pertenecen abrumadoramente al Gilasa haplogrupo DM55, un marcador genético que es casi exclusivo de Japón y sus poblaciones indígenas. A diferencia de los descendientes de Yayoi de Japón, que llevan una mezcla de haplogrupos de Asia Oriental continental, como OM175, los Ainu han conservado este linaje raro, que se puede rastrear directamente a los primeros colonos de Japón. En otras palabras, el Ainu no solo resistió culturalmente la asimilación, sino que también se resistieron genéticamente. Pero la supervivencia no se trataba solo de ADN, se trataba de adaptación. Incluso cuando sus números disminuyeron y se tomaron sus tierras, el Ainu encontraron formas de mantener vivas sus tradiciones. Los rituales se practicaron en secreto. Los ancianos transmitieron historias orales, y en pueblos remotos, su lenguaje único continuó siendo hablado. A pesar de los intentos de borrarlos, el Ainu nunca desapareció. De hecho, los estudios genéticos modernos ahora sugieren que Ainu Ancestry está más generalizada de lo que se pensaba anteriormente. Si bien las estimaciones oficiales dicen que hay alrededor de 25.000 Ainu en Japón hoy, algunos investigadores creen que el número podría ser de
200.000 o más, porque muchos descendientes de Ainu simplemente no revelan su herencia debido a la persistente discriminación. En 2008, el gobierno japonés finalmente reconoció a los Ainu como un pueblo indígena con su propio idioma, religión y cultura. Un momento hito después de más de un siglo de opresión. Pero el reconocimiento solo no es suficiente. La lucha por preservar el patrimonio de Ainu continúa. Y genéticos. La búsqueda juega un papel crucial en demostrar que su linaje no es solo una reliquia del pasado, sino una continuación viva y respirada de la ascendencia más antigua de Japón. Los Ainu son más que una nota histórica. Son un testimonio del poder de la identidad. Ante la abrumadora asimilación, hicieron lo que muchos no pudieron. Sobrevivieron. La historia del Ainu es de misterio, resistencia y supervivencia. Durante décadas, sus orígenes fueron debatidos, su genética malinterpretada y su historia se pasaron por alto. Pero a medida que avanza la ciencia moderna, ahora estamos al borde de los descubrimientos que podrían remodelar toda nuestra comprensión del pasado antiguo de Japón. La investigación genética sobre el Ainu ya ha revelado ideas innovadoras, lo que proporciona su profunda conexión con el pueblo de Jomon. Expone su divergencia genética de los japoneses continentales, influenciados por Yayoi, y destacan las inesperadas influencias siberianas y de Okhotsk en su linaje. Pero la investigación está lejos de terminar. De hecho, solo está comenzando. Con la secuenciación y los avances de próxima generación en la extracción de ADN antiguo, los científicos ahora pueden estudiar incluso las trazas genéticas más pequeñas que quedan en restos antiguos. Esto significa que la investigación futura no solo confirmará el pasado de Ainu, sino que revelará nuevas conexiones ancestrales que nunca sospechamos. Podría haber vínculos genéticos ocultos entre Ainu y otras poblaciones indígenas del Ártico o Pacífico. ¿Podrían los restos de la era Goemon, sin descubrir, proporcionar información aún más profunda sobre sus orígenes? Otro desarrollo clave en la investigación genética de Ainu es el mapeo del genoma a escala de la población. Hasta ahora, la mayoría de los estudios se han basado en tamaños de muestra relativamente pequeños, pero a medida que más descendientes de Ainu se presenten y participen en estudios genéticos, surgirá una imagen más completa de su ascendencia. Pronto podemos aprender cuánto ADN Ainu todavía está presente en las poblaciones japonesas modernas, revelando un legado que se extiende mucho más allá de Hokkaido. Pero la investigación genética no se trata solo del pasado, sino que tiene implicaciones reales para el futuro. Comprender la genética de Ainu podría desbloquear ideas médicas que se benefician no solo a ellos, sino a las personas en todo el mundo. Las poblaciones indígenas a menudo llevan adaptaciones genéticas únicas. ¿Podrían los Ainu poseer rasgos antiguos del sistema inmune que ayudan a combatir ciertas enfermedades? ¿Podría su resiliencia genética tener pistas sobre la longevidad o la adaptación ambiental? Y luego está la mayor pregunta de todas. ¿Qué pasará con la gente de Ainu en el futuro? La investigación genética está ayudando a restaurar una historia que casi se borró. ¿Pero será suficiente para preservar su identidad? A medida que más Ainu reclaman su herencia y las generaciones más jóvenes se enorgullecen de su ascendencia, la investigación de ADN les está dando la evidencia científica para demostrar lo que siempre han sabido, que sus raíces son profundas
y su historia está lejos de terminar. El futuro de la investigación genética de Ainu no se trata solo de mirar hacia atrás, sino que se trata de allanar el camino a seguir. Cada descubrimiento les acerca un paso más para reclamar su lugar legítimo en la historia. Y a medida que la tecnología continúa evolucionando, una cosa es segura: el misterio del ADN de Ainu está lejos de ser resuelto.